¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es exactamente lo que hace que pisemos el freno de emergencia en nuestra propia conducta? O sea, si analizamos un poco nuestra cultura, casi siempre pensamos en el castigo como, no sé, como una especie de justicia, karma o una lección moral. Asumimos que detener una conducta tiene que ver con lo que alguien se merece. Claro, se ve mucho desde esa perspectiva, pero fíjate que cuando observamos el comportamiento a través de una lente puramente biológica y científica, pues no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad. O sea, en el análisis conductual aplicado, o ABA, el castigo no es una venganza. Es, digamos, una adaptación evolutiva y una fórmula matemática súper fascinante. Exacto. Y esa fórmula es justamente lo que vamos a desarmar hoy en esta inversión profunda. Nuestro objetivo es dominar uno de los conceptos más críticos y muchas veces malentendidos en la ciencia del comportamiento. Así es. Vamos a explorar la arquitectura del castigo, específicamente para entender y distinguir entre tres niveles fundamentales: los castigadores incondicionados, los condicionados y los generalizados. Y este análisis es vital, especialmente para quienes se están preparando para la certificación PCBA. De hecho, este tema corresponde exactamente al punto B.8 de la lista de tareas. Es crucial dominarlo. Pero bueno, antes de sumergirnos en los niveles, creo que debemos hacer un reinicio mental rápido sobre cómo usamos las palabras en esta ciencia. Totalmente necesario, sí. En esta ciencia tenemos que olvidar por completo las connotaciones de bueno y malo. O sea, positivo simplemente significa agregar un estímulo al ambiente, y negativo significa quitar o retirar un estímulo. Exactamente. Y la palabra castigo se define por un solo factor, que es su efecto en el tiempo. Si una consecuencia hace que la frecuencia futura de una conducta disminuya, entonces es un castigo. Punto. O sea, no importa la intención de quien lo aplica ni lo amable que haya sido el tono. Si reduce la conducta, es castigo. Esa es la regla inquebrantable. 100%. El castigo altera la probabilidad de que una respuesta vuelva a ocurrir en el futuro. Ahora, sabiendo que es simplemente una operación que suprime la conducta, la verdadera pregunta es, ¿de dónde viene esta información? Esa es la gran duda. Claro. O sea, ¿los seres humanos nacemos ya con un catálogo interno de peligros o tenemos que aprenderlo todo mediante ensayo y error en el ambiente? Y esa dualidad, fíjate, nos lleva directamente al primer nivel, que es el más primario de todos: los castigadores incondicionados. A mí me gusta pensar en esto como la configuración de fábrica con la que viene un organismo. Me encanta esa analogía. Es el hardware básico, ¿no? No se necesita ningún tutorial ni una historia de experiencias previas para que el sistema nervioso sepa que, bueno, debe detenerse ante ciertas amenazas. Y técnicamente en ABA llamamos a esto un producto de la filogenia. Suena un término súper complejo, pero simplemente significa que es una respuesta evolutiva que se ha codificado en el ADN de la especie a lo largo de millones de años. Es biología pura. Exacto. Estos estímulos funcionan como castigos de manera inherente porque amenazan la supervivencia inmediata del organismo. Actúan de forma completamente automática. Y los ejemplos de estos son intensos, pero, bueno, innegablemente lógicos. Estamos hablando de dolor físico extremo. Hablamos de temperaturas abrasadoras, congelamiento o la sensación de asfixia por falta de oxígeno. Sí, e incluso la privación extrema de necesidades vitales, como el agua o la comida, actúa en este mismo nivel. El ejemplo clásico clínico, sea el más claro, es el fuego. Cuando la piel de cualquier mamífero entra en contacto con el calor extremo de una estufa, el daño a los tejidos actúa instantáneamente como un estímulo punitivo incondicionado. Claro, el daño está ahí de inmediato. Así es. Y la evolución ha seleccionado y permitido la supervivencia de aquellos organismos que, ante ese daño tisular, alteran su conducta futura de acercamiento. El organismo que no tenía esta respuesta innata simplemente pues no sobrevivió para reproducirse. Oye, entiendo perfectamente la base evolutiva, pero quiero desafiar un poco la idea de la universalidad. O sea, ¿significa esto que un castigador incondicionado funciona exactamente igual, con la misma intensidad, para absolutamente todos los seres humanos desde el día en que nacen? ¿No hay espacio para la variación individual ahí? Esa es una distinción excelente, de verdad. A ver, la respuesta corta es que el mecanismo subyacente es universal, pero la experiencia sensorial no lo es.
En ABA, estos castigadores actúan como operaciones motivadoras incondicionadas. Ok, explícanos un poco más eso. Esto significa que alteran el valor de una situación sin aprendizaje previo. El dolor agudo altera inmediatamente el valor de cualquier conducta que logre detenerse dolor. Sin embargo, los umbrales fisiológicos cambian. O sea, el nivel exacto de decibelios que resulta doloroso para los oídos de una persona puede ser tolerable para otra. Ah, entiendo. Depende de la sensibilidad de cada quien. Exacto, pero el principio general, que el dolor extremo o la asfixia suprimen la conducta, eso es un rasgo biológico innegable. Bueno, eso cubre las amenazas mortales inmediatas, pero siento que aquí hay un vacío evolutivo enorme. O sea, la biología nos protege de quemarnos las manos en una fogata, pero el ADN no nos preparó para evitar cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo. Claro, los autos no existían en la prehistoria. Exacto, o para no meter los dedos en un enchufe eléctrico, no. Un enchufe no causa dolor físico hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo se actualiza el cerebro para temerle a estos peligros modernos que no duelen de inmediato? Y ahí es donde entra esa actualización, que es, digamos, el software del sistema. Lo que nos introduce al segundo nivel, que es el castigador condicionado. Si el nivel incondicionado es la evolución de la especie, la filogenia, el condicionado es la ontogenia. Ok. Es decir, es el producto exclusivo de la historia de aprendizaje de un solo individuo durante su vida. Este tipo de castigador empieza siendo un estímulo completamente neutral. Una luz roja, el sonido de una campana o, no sé, el aspecto de un enchufe. No significan absolutamente nada para un bebé. No tienen valor inherente. Exacto. Pero adquieren su poder supresor al emparejarse repetidamente con un castigo incondicionado. Sigamos con el ejemplo de la estufa, porque creo que ilustra el proceso de emparejamiento o el pairing a la perfección. Imagínense a un niño pequeño que ve una estufa de hierro fundido, negra, de esas antiguas. Visualmente es solo un objeto, es neutral. Ajá. El niño acerca la mano y se quema. El dolor en el tejido es el castigo incondicionado. Pero en ese milisegundo, el cerebro hace algo espectacular. Toma el estímulo visual, el color negro mate, la forma cuadrada, y lo fusiona neurobiológicamente con la sensación de dolor extremo. Totalmente. Y esa asociación transforma el ambiente por completo. A partir de ese evento, la simple vista de la estufa negra a 3 metros de distancia se ha convertido en un castigador condicionado. El organismo ahora modificará su conducta al ver la forma negra, sin ninguna necesidad de experimentar el daño físico nuevamente. O sea, el estímulo visual le robó el poder al estímulo táctil. Lo dijiste perfecto, le robó el poder. Y ojo aquí, porque este es un hack de examen súper importante para quienes se preparan para su certificación. Pensemos en un escenario típico que confunde a muchísimos candidatos en los exámenes. A ver, cuéntanos. Hay una viñeta clínica. Una persona toca la estufa ardiente y retira la mano violentamente hacia atrás por el dolor agudo. La pregunta del examen pide identificar el principio conductual en acción en ese exacto instante. El impulso natural de mucha gente es marcar la opción de castigo. Claro, porque ven el dolor y dicen, bueno, dejó de tocar la estufa, es castigo. Exacto. Asumen eso. Y ese es uno de los errores más fatales en el análisis de la conducta. Es fundamental diferenciar entre el condicionamiento respondiente y el operante. Cuando la mano toca el fuego y los músculos se contraen bruscamente para retirarla, eso no es un castigo. Ok. Es un reflejo. Es condicionamiento respondiente. El ambiente aplicó un estímulo antecedente, el calor, y el cuerpo exhibió una respuesta biológica inmediata e involuntaria. O sea, el reflejo salva al organismo en el momento presente. Pero el castigo es una historia sobre el futuro, ¿cierto? Meses venideros. El hecho de que la persona camine por la cocina al día siguiente, vea la estufa negra y decida activamente rodearla en lugar de acercarse. Eso ya es operante. Eso es el castigador condicionado alterando la probabilidad de la conducta futura. Es aprendizaje activo, no un simple espasmo muscular. La distinción es brillante. O sea, reflejo versus probabilidad futura. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de asociaciones directas, ¿no? Estufa negra igual a dolor. Pero el entorno humano moderno opera en un nivel de abstracción mucho mayor.
Sí, definitivamente. Hay elementos en nuestra sociedad que detienen nuestra conducta en seco, pero que no están asociados a un solo tipo de dolor o molestia. Están vinculados a una red inmensa de consecuencias catastróficas. Y esa abstracción nos lleva al tercer y último nivel, el castigador condicionado generalizado, o GCP por sus siglas en inglés. Ok, el generalizado. Un GCP es un estímulo que ejerce un efecto supresor masivo porque a lo largo de la historia de la persona ha sido emparejado con múltiples estímulos punitivos, tanto condicionados como incondicionados. Fíjate que para visualizar el peso de un GCP, a mí me gusta hacer un contraste. Sabemos que el dinero es el reforzador generalizado supremo, ¿verdad? Un billete es papel, no tiene valor inherente, pero mueve montañas porque se puede intercambiar por comida, refugio, transporte. Sí, te da acceso a todo. No depende de que tengamos hambre o frío en ese momento. Y el castigador generalizado vendría siendo como el gemelo malvado de esa dinámica. Es una analogía perfecta. El castigador generalizado advierte sobre la pérdida masiva de acceso. Por ejemplo, pensemos en la desaprobación social severa. Alguien cuenta un chiste profundamente ofensivo en una reunión formal, y el grupo entero responde con miradas heladas y un silencio sepulcral. Se siente la tensión. Exacto. Esas miradas no causan dolor físico, pero funcionan como un poderoso GCP, porque el rechazo de la tribu evolutivamente está ligado históricamente a la pérdida de protección, de recursos, de empleo y estatus. Y otro ejemplo cotidiano fascinante de esto es una multa de tránsito por exceso de velocidad, lo que en la práctica clínica denominamos costo de respuesta. Muy buen ejemplo. O sea, ¿por qué una simple notificación de papel logra que alguien deje de acelerar durante semanas? Pues porque el papel significa una multa monetaria. Y perder dinero es devastador porque el dinero, al estar asociado a tantas cosas positivas, genera una onda expansiva de dolor psicológico cuando te lo quitan. Totalmente. Perder $100 significa perder las cenas, el cine o la tranquilidad de pagar la luz a fin de mes. Es una penalización que ataca en múltiples frentes simultáneamente. Y esa capacidad de atacar en múltiples frentes hace que los GCPs sean herramientas de control increíblemente potentes en la sociedad civil. Y justamente porque el castigo, en cualquiera de sus 3 niveles, es una herramienta de supresión tan contundente, llegamos a la sección más crítica de esta inmersión profunda. A ver. La aplicación clínica, los riesgos inherentes y la ética detrás de todo esto. Un segundo. Tengo que detener la conversación aquí porque sé que uno de los parámetros clínicos va en contra de todo el instinto social humano. Ya sé a cuál te refieres. O sea, cuando se determina que todas las vías de reforzamiento han fallado y se autoriza éticamente el uso de un castigo para evitar un daño mayor, la recomendación clínica indica que la penalización debe administrarse en su magnitud más alta desde el primer intento. Así es. Y si alguien propone esto, la reacción inmediata sería pensar que es negligencia o un acto de crueldad. ¿Cómo se justifica científicamente no empezar con una advertencia suave e ir subiendo el nivel poco a poco? Es una reacción empática muy natural, claro, pero la ciencia del comportamiento demuestra que la intuición humana aquí es bastante engañosa. Empezar con una penalización leve y subirla gradualmente es de hecho el camino más destructivo que puedes tomar. ¿Por qué? Porque el mecanismo conductual que se activa al hacer eso se llama habituación o desensibilización. Si se aplica un castigo débil, el individuo soporta la pequeña molestia y continúa con la conducta problemática. Claro, el sistema nervioso simplemente recalibra lo que considera tolerable. Exacto. Se le está enseñando activamente al organismo a tolerar la aversión. Como resultado, en la siguiente ocasión, el profesional se ve obligado a usar un castigo más fuerte al cual el individuo también se va a habituar. Es una escalada donde se termina aplicando castigos extremadamente severos sin lograr suprimir la conducta peligrosa inicial. Es contraproducente a largo plazo. Completamente. Por eso, si se va a cruzar la línea de usar el castigo, la ética clínica exige que sea de una magnitud suficiente para detener la conducta de inmediato y evitar una escalada interminable de aversión. ¡Wow! Entender el porqué detrás de esa regla realmente lo cambia todo. Pero incluso si se aplica perfectamente la magnitud correcta, el castigo desencadena una serie de efectos secundarios predecibles y, bueno, muy peligrosos. Las guías son muy vocales respecto a la agresión inducida. ¿Por qué exactamente un castigo genera agresión? Ocurre por la forma en que el sistema nervioso procesa las amenazas.
Cuando un organismo experimenta un estímulo aversivo ineludible, se dispara una respuesta fisiológica masiva de lucha o huida. Si no es posible huir de quien aplica el castigo, esa inmensa energía biológica de defensa tiene que canalizarse de alguna forma. O sea, explota. Sí, se redirige violentamente hacia el objetivo más cercano, ya sea el agente castigador, otra persona inocente que pase por ahí o destruyendo objetos en el ambiente. Es pura energía física buscando una válvula de escape. Y luego está el fenómeno del contraste conductual, un concepto que creo que explica muchísimas frustraciones en la crianza y la educación, ¿no? Uy, sí, pasa todo el tiempo. Supongamos que una escuela aplica suspensiones severas cada vez que un estudiante usa su teléfono en clase. La conducta del teléfono cae a cero en el aula, pero en el instante en que el estudiante pone un pie en el pasillo o llega a su casa, empieza a usar el teléfono compulsivamente, mucho más que antes del castigo. Es un ejemplo clásico. El contraste conductual ocurre porque la economía total del comportamiento se ha desequilibrado. La conducta tiene una función, ¿verdad? Está buscando acceso a algo, digamos, atención o entretenimiento. Ajá. Si se suprime agresivamente esa función en el entorno A, que sería el aula, la necesidad del organismo no desaparece. Al llegar al entorno B, o sea, su casa, donde la amenaza del castigo no existe, el organismo maximiza la frecuencia e intensidad de la respuesta para compensar la privación que sufrió en el entorno A. O sea, ¿el castigo no resolvió el problema? Simplemente lo mudó de código postal. Tal cual. Y todo este análisis de efectos secundarios, desde la agresión hasta el escape constante, nos lleva inevitablemente a la oscura historia de cómo se forjó el actual código de ética de nuestra profesión. Es que nada de esto es mera teoría, ¿verdad? No, para nada. Las reglas existen porque se cometieron atrocidades reales en el nombre de la modificación de conducta. Tenemos que hablar del escándalo del Hospital Sunland en Miami, específicamente de la división de logros dirigida por el infame Dr. E en los años 70. Uf, es un capítulo súper oscuro. Es un capítulo devastador pero absolutamente esencial. En aquella época, bajo el pretexto de tratar casos severos que nadie más quería manejar, se creó un programa completamente aislado de la supervisión médica tradicional. El Dr. E promovió la idea de que para lograr resultados excelentes, el personal debía tener control absoluto sobre los residentes. ¿Y qué pasó entonces? Sin un entrenamiento riguroso en ABA, el personal empezó a inventar supuestas consecuencias naturales que degeneraron rápidamente en abuso sistemático. ¿Y cómo justificaban clínicamente esas acciones? O sea, ¿ante ellos mismos o ante el resto del mundo? Se escudaban en la necesidad de suprimir conductas de autolesión o destrucción, pero cruzaron líneas imperdonables. Usaron castigadores incondicionados primarios de la forma más cruel que te puedas imaginar. Se documentó cómo obligaban a los residentes a lavar sus bocas con jabón, usaban restricciones físicas durante horas e instituyeron la humillación pública forzada como penalización estándar. Dios mío. Y quizá lo más perturbador fue la manipulación de las necesidades biológicas básicas, ¿no? Retenían la comida o forzaban la privación del sueño como forma de castigo general. Estaban jugando con los umbrales de supervivencia filogenética de seres humanos altamente vulnerables. Exactamente. Esa es la razón por la cual la investigación estatal posterior, el famoso panel Blue Ribbon, transformó nuestra profesión para siempre. Descubrieron que cuando se da luz verde al control aversivo sin restricciones, la escalada de violencia es inevitable. Gracias a esa tragedia, la práctica del análisis conductual moderno es drásticamente diferente. Hoy en día las reglas son estrictas. Súper estrictas. Hoy es una violación ética gravísima utilizar privación de comida, agua o sueño. Y de ahí nacen los comités de revisión de derechos humanos. Hoy en día, ningún analista puede simplemente decidir aplicar un protocolo de castigo severo por su cuenta. Requiere un escrutinio masivo, el consentimiento informado exhaustivo de los cuidadores y, muy importante, la prueba indiscutible de que todos los métodos basados en reforzamiento positivo se intentaron de forma sistemática y fallaron. Así es. Y lo que es aún más importante, si una situación de peligro inminente para la vida de verdad requiere una intervención supresiva, esta jamás puede implementarse sola.
obligatoriamente por código ético, debe ir acompañada de un programa intensivo de enseñanza de habilidades. Y creo que aquí tocamos la verdad definitiva sobre este tema. O sea, el gran y monumental defecto de cualquier castigo es que es pura negación. Sí. Le grita al individuo con total contundencia qué es lo que no debe hacer. Destruye una vía de acción. Pero en su mecánica interna, el castigo es incapaz de enseñar. Jamás le muestra al organismo qué nueva conducta funcional debería ejecutar para satisfacer sus necesidades en el futuro. Detiene a la persona en seco, sí, pero la deja paralizada en la oscuridad. Exacto, sin alternativas. Por eso, el análisis conductual aplicado insiste tanto en que la construcción del repertorio humano debe basarse en el reforzamiento. El control aversivo puede pausar un peligro inminente, claro, pero solo el reforzamiento puede construir el aprendizaje y la autonomía. Me parece un cierre perfecto. Para consolidar todo este recorrido, repasemos muy rápido la estructura que acabamos de armar. Primer nivel, los castigadores incondicionados. Son el hardware filogenético, ¿cierto? El ADN protegiéndonos del fuego y la asfixia sin necesidad de aprendizaje. Segundo nivel, los castigadores condicionados, el software ontogenético. Estímulos previamente neutrales como una luz roja o el color negro de una estufa ardiente que adquieren su poder al emparejarse con el dolor directo. Y el tercer nivel, los castigadores condicionados generalizados. La inmensa red de abstracción social. Símbolos como una multa o una mirada de desaprobación que nos paralizan porque advierten sobre una pérdida masiva y múltiple de recursos, acceso y seguridad. Comprender esta arquitectura, dominar la diferencia crítica entre un reflejo y un operante, y sobre todo, internalizar la profunda responsabilidad ética que conlleva alterar el ambiente de otro ser humano, eso es la verdadera marca de un analista clínico de excelencia, de alguien que realmente está listo para esa certificación. Totalmente de acuerdo. Y así concluimos este viaje a través de los frenos de emergencia de la conducta. Pero antes de terminar, queremos dejar una idea flotando en el ambiente. A ver. Si observamos las estructuras de nuestro mundo cotidiano, las oficinas corporativas, las aulas escolares, nuestro sistema penal, notaremos que dependen de manera abrumadora del uso de castigos generalizados para intentar mantener el orden. Sabiendo todo lo que acabamos de discutir sobre el escape, la agresión y a contraste conductual, surge una pregunta obligada. ¿Qué sucede exactamente con el comportamiento humano en el preciso milisegundo en el que el agente castigador se da la vuelta o cuando la cámara de vigilancia se apaga? Es una invitación a observar la fragilidad del miedo como herramienta de control y a considerar el poder infinitamente superior de construir motivación a través del reforzamiento positivo.